Entonces conozco a mi esposa, la que hoy se llama Kate, empezamos un noviazgo, algo bien bonito con ella. Mi esposa me encuentra y ella estaba en su primer amor con Dios. Y me dice, una de las cosas que marcó mi vida fue que ella me dijo, si tú no le sirves a Dios, tú no me sirves a mí. Entonces digamos que yo en ese momento estaba otra vez alejado de Dios, pero como yo estaba tragado de la pelada, entonces yo le dije a ella, bueno, no te prometo nada, pero voy a intentar acercarme a Dios nuevamente. Entonces ella era de las que iba a la iglesia, como estaba en su primer amor, iba a la iglesia los domingos a los 3 servicios. Y el pastor podía predicar lo mismo, pero ella se quedaba en los 3 servicios que nosotros teníamos. Y yo le decía, pero ¿por qué te quedas en los 3? Vámonos a playa, vámonos a comer, vámonos a almorzar. Y ella me decía, no, quédate. Lo que yo no sabía era que Dios la estaba utilizando a ella como instrumento para acercarme nuevamente a los pies de Cristo. Y este es el primer consejo que le quiero dar a los jóvenes. Por eso es importante elegir bien a la persona que va a compartir contigo el resto de tu vida o con la que vas a tener una relación. Yo no sabía que Dios la estaba utilizando para acercarme nuevamente a mi propósito, pero Dios sí lo sabía y ella también lo sabía. Yo no sabía que ella oraba por mí, ella después me lo dijo, yo oraba por ti, yo no sabía que ella veía cosas en mí que yo ni siquiera veía en ese momento. Y hoy en día tengo el ministerio que tengo y juntos tenemos el ministerio que tenemos a nivel de redes sociales, a nivel de impacto internacional. Dios nos ha permitido viajar a Europa, viajar a Honduras, viajar a Guatemala, a predicar a las naciones. Pero todo esto fue a causa de escoger bien a esa persona que vio en mí algo que ni siquiera yo veía, creyó en mí y me dijo, tú eres un hombre de Dios y yo te voy a ayudar a acercarte a Dios. Dios les bendiga a toda familia de Promesas Podcast. La verdad es un honor poder estar nuevamente en esta sección que hemos abierto para ustedes, para que puedan conocer también de los testimonios que también han llevado a muchos jóvenes, a muchas personas a poder a conocer de Dios. Hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los que han pasado por este lugar, y queremos darle la bienvenida a un pastor que ha trascendido su testimonio incluso a nuevas generaciones y está haciendo su labor en las redes sociales, incluso en la iglesia donde él pastorea al grupo de jóvenes. Así que quiero darle la bienvenida al pastor Víctor Amén. Sánchez. Dios te bendiga, pastor. Un placer tenerte en este lugar. Gracias, gracias. Para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Saludamos a todos los que están aquí viendo esta transmisión y sé que este episodio será de mucha bendición para todos ustedes. Bueno, la verdad, pastor, yo lo contacté por redes sociales, pero no pude de pronto hacer ese puente, pero Dios permitió utilizar a una persona para que usted pudiera estar en este lugar y la verdad me siento honrado de pronto poder tenerlo aquí y poder conversar de algo que de pronto también va a ayudar a muchos jóvenes. Yo sé que lo van a ver en muchas ciudades, en muchos países. Y queremos comenzar preguntando quién es el pastor Víctor Sánchez. ¿Quién es el pastor Víctor Sánchez? Así es. Bueno, no, soy un hijo de Dios, apasionado por las cosas de Él, que le sirve a Dios y que está buscando levantar una generación que ha estado confundida, pero que sé que hay propósito en cada uno de los jóvenes que está allá afuera. Tengo una hija, estoy casado con una mujer bien especial para mi vida. Le mando un saludo por ahí. Sí, Cuando sí, vaya ya. a ver, Pronto también la tendremos por acá. pronto la tendrán por acá también. Pastoreo un ministerio de jóvenes que se llama AMI Legacy. Hago parte de una iglesia llamada AMI Central. Y bueno, eso. Soy administrador de empresa. Perfecto. Ya, Somos eso. integrales en esta parte, tenemos que ser jóvenes integrales Jóvenes también, integrales. porque estamos también llamando a muchos jóvenes que de pronto dicen, no, pero es que yo soy evangélico ahora, entonces no puedo estudiar, no puedo trabajar. No, aquí también somos jóvenes integrales Claro. que queremos emprender y queremos comenzar a trabajar también para Dios. Claro, Bueno, total. pastor, vamos a comenzar a tocar ciertos temas y a profundizar en lo que es su testimonio, de pronto dónde nació, en qué parte de pronto de su vida conoció a Dios, cómo fue ese proceso para ese llamado. Quiero que nos comentes todo eso. Claro, claro, cómo no. Bueno, yo nací aquí en Barranquilla, Colombia. Desde muy pequeño vivo en una familia cristiana. Mis papás, desde que tengo memoria, son pastores.
¿cierto? Pero digamos que en mi adolescencia, yo he vivido varias etapas en mi vida. Entonces, en mi adolescencia comencé a estudiar, bueno, primero estudié en un colegio que se llama el Colegio Colón, acá en la ciudad de Barranquilla. Luego en ese colegio me estaba rodeando de personas incorrectas y estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Mi mamá se alarmó y me metió en un colegio que se llama el Boston International School, el claro, colegio de la pastora Ingrid Reyes. claro. Ahí entré, pero digamos que entré como ese niño rebelde, porque estaba acostumbrado a muchas cosas que me enseñaron en el otro colegio y acá este es un colegio cristiano. Entonces, cuando entro a este colegio, digamos que mis papás todo el tiempo me hablaban de la palabra, me predicaban en mi casa, me llevaban a la iglesia, pero yo todavía no reconocía a ese Dios todopoderoso en mi corazón. Y yo, como te dije, me estaba juntando con personas que no creían en lo mismo que creía mi familia y entonces había un poquito de confusión. En esa etapa tuve un poquito de confusión y decía que no era cristiano. Entonces entro al colegio Boston y en el colegio Boston, pues es un colegio que es 100% cristiano. Claro. Entonces empiezo como ese proceso de ir conociendo quién era Dios, de ir estudiando la palabra, de ir, sí, como que conociendo realmente quién era ese Dios. Y ahí poco a poco me fui enamorando de él, fui adquiriendo conocimiento. No te puedo decir que entregué mi vida por completo a Dios en ese momento porque no fue así. Y ahorita, mientras que te voy contando mi testimonio, sabrás por qué. Pero sí como adquirí mucho más conocimiento. Y el entrar al colegio Boston fue una bendición para mí porque fue el primer momento en donde tuve un contacto con el Espíritu Santo. Allá normalmente hacen una semana que se llama la Semana del Espíritu Santo. Y esa semana para mí, la primera vez que estuve en esa semana fue una locura, porque yo decía, pero lloran, veo liberaciones, cosas que no entendía en ese momento. Pero hubo algo que se despertó en mí o una venda que se quitó o una curiosidad que se despertó y yo sin saber dije dentro de mí, bueno, yo quiero experimentar eso que estos adolescentes o estos jóvenes o este colegio experimenta. Entonces yo le decía a Dios, yo me acuerdo que le decía a Dios, si tú eres real, déjame sentirte. Déjame ver si es verdad que ellos lloran porque están sintiendo algo sobrenatural o lloran simplemente porque la canción es bonita o si me hago entender. Sí, claro. Y recuerdo que en esa semana no pasó nada los primeros días, pero el último día de esa semana del Espíritu, yo me senté en la última fila, literal parece una novela, pero me senté en la última fila y estaba predicando un profeta y el profeta me llama. Y me dice, tú, el joven que está allá atrás, pasa aquí al frente que Dios tiene una palabra para ti. Yo pasé. Cuando el profeta empieza a hablarme, yo sentí por primera vez en mi vida un toque del Espíritu Santo. Sentí como un calor en todo el cuerpo. No podía controlar mis emociones y comencé a llorar. Y sentí que todo lo que el pastor me decía, aunque hoy no lo entiendas, tú eres llamado para abrirle camino a las futuras generaciones, tú serás un pastor de jóvenes, tú profetizarás, Dios te llevará a las naciones. Y yo no entendía muchas cosas porque mi presente no era, o sea, en el presente no estaba viviendo algo como que tuviese que ver con eso. Pero cuando escuché todo eso, recibí la palabra, sentí por primera vez al Espíritu Santo y fue mi primer momento con el Espíritu Santo y dije, bueno, esto sí es real, esto sí de verdad hay algo diferente aquí y quiero seguir experimentando esto. Y ahí empezó mi proceso, listo. Después, bueno, seguí conociendo de Dios, me graduó del colegio, entro a la universidad. Cuando entro a la universidad, mi familia, bueno, ya no era un adolescente, ya era un joven. Entonces, cuando entro a la universidad, empiezo una etapa en mi vida de rebeldía. Y empecé, digamos que a tener rabia con la iglesia, porque como te contaba que mis papás eran pastores. Claro. Entonces, muchas veces mi papá y mi mamá no tenían o no me dedicaban el tiempo suficiente.
Y entonces yo empecé a pelear con la iglesia por eso y a pelear con Dios por eso. Entonces yo sentía lo que de pronto cualquier joven siente, y es que le están robando a sus papás. Claro. Y endurecí mi corazón con Dios por eso. Y cuando endurecí mi corazón, nuevamente vivo un proceso lejos de Dios. Conozco a la que hoy es mi esposa, que se llama Kate. Y bueno, me estoy saltando full años, pero estoy contando mi testimonio porque es full largo. Entonces conozco a mi esposa, la que hoy se llama Kate. Empezamos un noviazgo, algo bien bonito con ella. Mi esposa me encuentra y ella estaba en su primer amor con Dios. Y me dice, una de las cosas que marcó mi vida fue que ella me dijo: si tú no le sirves a Dios, tú no me sirves a mí. Wow. Entonces digamos que yo en ese momento estaba otra vez alejado de Dios, pero como yo estaba tragado de la pelada, entonces yo le dije a ella, bueno, no te prometo nada, pero voy a intentar acercarme a Dios nuevamente. Entonces ella era de las que iba a la iglesia, como estaba en su primer amor, iba a la iglesia los domingos a los 3 servicios. Y el pastor podía predicar lo mismo, pero ella se quedaba en los 3 servicios que nosotros teníamos. Y yo le decía, pero ¿por qué te quedas en los 3? Vámonos a playa, vámonos a comer, vámonos a almorzar. Y ella me decía, no, quédate. Lo que yo no sabía era que Dios la estaba utilizando a ella como instrumento para acercarme nuevamente a los pies de Cristo. Y este es el primer consejo que le quiero dar a los jóvenes. Claro, Hacemos adelante. un paréntesis grande aquí en la historia de mi testimonio. Por eso es importante elegir bien a la persona que va a compartir contigo el resto de tu vida o con la que vas a tener una relación. Yo no sabía que Dios la estaba utilizando para acercarme nuevamente a mi propósito, pero Dios sí lo sabía y ella también lo sabía. Yo no sabía que ella oraba por mí. Ella después me lo dijo, yo oraba por ti. Yo no sabía que ella veía cosas en mí que yo ni siquiera veía en ese momento. Y hoy en día tengo el ministerio que tengo y juntos tenemos el ministerio que tenemos a nivel de redes sociales, a nivel de impacto internacional. Dios nos ha permitido viajar a Europa, viajar a Honduras, viajar a Guatemala, a predicar a las naciones. Pero todo esto fue a causa de escoger bien a esa persona que vio en mí algo que ni siquiera yo veía, creyó en mí y me dijo, tú eres un hombre de Dios y yo te voy a ayudar a acercarte a Dios. Entonces es importante escoger bien a la persona con la cual vamos a estar. Muchos escogemos por aspecto físico, claro. Muchos escogemos hasta cometemos el error de escoger por dinero, por conveniencia, claro. Pero no escojas por eso. Escoge más bien a esa persona que te va a acercar a Dios, no aquella que te va a alejar. Escoge bien a esa persona que te va a ayudar a cumplir tu propósito, que te va a decir que estás mal cuando estás mal y que no te va a aplaudir cosas que sabes que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ese fue un secreto de el éxito, digamos, ministerial que hoy mi esposa y yo tenemos, y es que ella y yo siempre nos hemos apoyado y siempre hemos, digamos, en ese momento, ella fue utilizada como instrumento de Dios para abrir mis ojos, creyó en mí y me dijo, tú eres un hombre de Dios, vas a estar en la iglesia, y me ayudó a enamorarme nuevamente de Dios. Okay. Y eso fue poderoso. Luego de ahí, yo decido casarme con ella. Y esta es la parte más fuerte de mi testimonio. Lo hemos contado en muchos podcasts, sí, claro, en los que hemos estado. Pero yo le pido matrimonio. Se me presenta una oportunidad para irme a Estados Unidos. Voy a Estados Unidos. En Estados Unidos comencé a escuchar voces incorrectas. Y decido terminar mi relación. Ella se queda acá en Colombia con un anillo puesto en sus manos. Yo supuestamente me iba a Estados Unidos un tiempo para buscar dinero para poder costear cosas de la boda. Claro. Pero cuando estuve en Estados Unidos escuché que no tenía que estudiar y nuevamente empecé a vivir un proceso en mi vida. Ella se queda aquí y yo allá en Estados Unidos hice y deshice. Toqué fondo. O sea, pero cuando te digo que toqué fondo, fue que toqué fondo. Me fui siendo líder de los adolescentes. Yo en ese tiempo no era pastor, era líder pero lideraba a los adolescentes. Tenía a cargo como 150 adolescentes aproximadamente. ¿De qué iglesia en ese momento? Iglesia AMI. ¿Ya estabas en la iglesia? Sí, iglesia? yo estaba en la iglesia AMI. Okay.
Me voy a Estados Unidos, pasa esto, me voy siendo líder y regreso sin nada. Wow. Pero sin nada es sin nada. Tenía un buen trabajo aquí, dejé el trabajo y me fui para allá y regresé sin nada. Cuando regreso aquí, bueno, recuerdo que estando allá me llamó mi pastor Iván Delgado. Sí. Nunca olvidaré esa llamada. Yo estaba envuelto en muchas adicciones. Ya había probado las drogas, estaba en las rumbas, alcohol casi que todos los días de la semana, mujeres por aquí, mujeres por allá. Literalmente me perdí por completo. Entonces recuerdo que un día me llamó el pastor Iván Delgado y me dijo, hijo, necesito que vengas porque Dios tiene un propósito contigo. Y yo, ¿qué propósito va a tener Dios conmigo? Si mira yo todo lo que estoy haciendo. Y recuerdo que él me habló fuerte, me habló como un papá en ese momento. Y me dijo, si vienes, si tomas la decisión de venir, yo te voy a apoyar en todo lo que necesites. Si no, pues oraré por ti, pero tú tendrás que ver qué sucederá con tu vida. Yo recuerdo que cuando hablé con él, la conversación fue un poco más profunda, pero bueno, cuando hablé con él, una venda se me quitó de mis ojos, y o sea, el cuerpo automáticamente compró un tiquete y regresé a Colombia. Cuando regreso a Colombia, bueno, regresé mal, regresé alejado de Dios, regresé reventado y sin ministerio, sin nada, tenía vergüenza de ir a la iglesia. Pero recuerdo que mi pastor fue fundamental, él me apoyó, él me dijo, te voy a apoyar y me apoyó, me extendió la mano, empezó un proceso de restauración. Luego de ese proceso de restauración, yo dije, hay una mujer que se quedó con un anillo esperándome. ¿Qué pasó con ella? Antes de tocar ese tema, Ajá. discúlpame que te interrumpa, pero quiero tocar un tema muy fundamental porque creo que los jóvenes merecen conocer un poco esta parte cuando tú te apartas, ¿sí? Okay. Y es la pregunta como que, ¿qué fue lo que ocurrió en ti que provocó que te alejaras de Dios? ¿O qué consideras que hizo que aborrecieras de pronto estar en la presencia? O de pronto tú dices, no, me quise meter en el tema de las drogas o de pronto muchas cosas simplemente por diversión. ¿Qué fue en realidad el detonante para llegar a ese Sí. punto? Bueno, como lo dije ahorita, escuché personas que no tenía que escuchar. Okay. Y yo siempre he dicho que tú eres el resultado de las 5 personas que te rodean. Yo empecé a rodearme de personas alcohólicas y drogadictas. Y tarde que temprano, como no tenía en esos momentos un lugar en donde congregarme y había perdido espiritualmente una autoridad, por decirlo así, Okay. tarde que temprano me dejé llevar por lo que ellos hacían, me dejé influenciar y terminé haciendo lo que ellos hacían. Ahora, hay algo curioso en esto y es que yo lo hacía, pero cuando llegaba a mi cuarto, Okay. yo sentía que yo no hacía parte de eso. Claro. Y yo sentía ese remordimiento y yo sentía ese vacío. Yo me sentía mal porque yo decía, yo no hago parte de esto, pero, lo estoy haciendo. Entonces yo creo que fue rodearme de las personas incorrectas, escuchar voces incorrectas y dejarme influenciar por ellos. Y al final terminas complaciendo a las personas y no te complaces a ti mismo. Sí, totalmente. Y eso es lo que de pronto muchos jóvenes pasan por sus vidas porque llegan a lugares que nunca debieron llegar y salen de lugares que nunca debieron salir. Totalmente. Y ese es un ejemplo claro de lo que se debe y lo que no se debe hacer en el Evangelio y creo que es fundamental. Bueno, retomando la historia. Ahora, quedó una mujer con un anillo. ¿Qué pasó? Bueno, queda una mujer con un anillo. Ya yo estoy aquí en Colombia, yo regreso. Les conté la historia súper rápido porque es larga, Sí, pero claro. bueno, regreso aquí a Colombia, empiezo mi proceso de restauración y en mi proceso de restauración el pastor que estaba a cargo de ese proceso me dice, ¿y qué pasó con Katherine? Entonces yo le digo, pues ella está en San Andrés, ella es sanandresana, ella está en San Andrés trabajando, yo la amo, yo le digo, yo quiero estar con ella, pero yo no creo que ella me perdone todo lo que yo hice. ¿Y ustedes no se tenían en comunicación, nada? O sea, en ese tiempo que tú estuviste en Estados Unidos, cero contacto. Teníamos comunicación, pero no siempre. Ok. Pero
cuando yo estaba en mi cuarto, en esos momentos en donde me sentía solo, me sentía vacío, sentía que estaba loco y que estaba haciendo las cosas mal, en esos momentos hablaba con ella. Ok. Y yo en mi confusión, yo le pedía que orara por mí. Es que por eso te hago la pregunta, porque tú me dices que hubo una mujer que oraba por ti, que Sí, siempre estuvo orando por ti. sí. En ese momento que tú te fuiste hasta alejante, de pronto dirás, estuvo orando o continuó orando por mí. Y por eso de pronto yo me sentía así, yo me sentía que estaba vacío, y es la respuesta de pronto de una oración, de pronto ella también dará su testimonio, su parte de la versión de los hechos, de pronto ella que estaba haciendo en esa etapa, si estaba orando por ti, de pronto nunca hablaron de eso. Sí, obvio, hablamos. Sí, 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 claro. Ella oraba por mí y yo le pedía Ok, oración. En mi locura yo le pedía oración y ella es bonito porque, bueno, esa parte que se las cuente ella es una parte del claro, testimonio de ella. Pero sí, ella oraba por mí constantemente y ahora te voy a contar, cuando estaba en el proceso de restauración, el pastor que estaba a cargo de ese proceso me dice, ok, tú la amas, lo primero que tienes que hacer es sentarte con ella y contarle todo lo que hiciste. Y cuando claro, hablo de todo, es todo. claro, Entonces, esa fue la conversación más difícil. Yo no quería, porque ella se iba a enterar de cosas bien fuertes, de cosas bien difíciles. claro, Pero él me dijo, si tú quieres que Dios restaure tu corazón, que Dios restaure tu vida y que Dios restaure tu relación, tú no puedes entrar a una relación diciendo mentiras. Tú tienes que entrar a una relación diciendo verdad, así lo que hayas hecho claro, sea sea malo. malo, ¿cierto? Entonces yo la llamo y le digo, tengo que hablar contigo. Entonces ella está en San Andrés trabajando y me dice, yo como a la semana voy a Barranquilla, hablamos. Ella viene acá a Barranquilla, nos sentamos a hablar y empiezo a contarle todo lo que yo hice en Estados Unidos. Cuando yo empiezo a contarle todo, ella empieza a llorar, pero yo al final le digo, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir perdón, yo no sé si tú me perdones. Lo único que sé es que te voy a demostrar que este proceso de restauración y este proceso que inicié en mi iglesia es real y no te lo voy a demostrar solo diciéndote cosas, sino que te lo voy a demostrar por medio de frutos. Voy a dar frutos. Y ella me dijo, no te puedo dar una respuesta ahora, pero si vas a dar frutos, yo veré esos frutos, me dijo. Claro. Y así fue. Eh, Luego me costó el doble volver a estar con ella, el doble, ¿Cuánto tiempo el te costó triple. todo esto? Bueno, lo que pasa es que nosotros duramos de novios como 4 años, 4 años y medio. Luego yo le pido matrimonio, me voy a Estados Unidos, duró como 6 meses. Luego regreso y ese proceso de restauración duró como año y medio por Claro, ahí. no es un Año y proceso medio. sencillo, es un No, no es un proceso proceso largo. sencillo. Yo pensé que cuando yo le iba a contar todo, iba a ser fácil y porque fui honesto y tal. Claro, Vamos a ver que cuando le conté todo, fue cuando realmente inició el proceso de restauración. claro, exacto. Fue cuando realmente Dios comenzó a tratar cosas que aún ni yo sabía que estaban en mi corazón, insanidades de mi niñez, Wow. que no sabía que estaban ahí, que por eso yo tenía esas conductas adictivas y buscaba agradar a las demás personas simplemente para recibir aplauso, recibir Claro, reconocimiento. Y no me importaba hacerle daño a la persona que estuviese al lado mío. Entonces, eh, hablo con ella me dice eso y empiezo a dar frutos. Empiezo a darle frutos, empiezo a conectarme nuevamente con la iglesia eh, y ahí iba poco a poco. Un día, los pastores que estaban de jóvenes, ya yo iba adelantado en el proceso, este, ya Catherine, yo había tenido una conversación con ella, digamos que también habíamos adelantado la cosa. No éramos nada todavía, pero ya estábamos hablando, ya salíamos, ya teníamos mentoreo con los pastores, ya estábamos nuevamente en ese proceso, ¿cierto? Para hacer algo nuevamente. Entonces, un día los pastores de jóvenes que estaban en ese momento, se separan. O sea, hubo una ruptura, ok. porque no estaban casados, eran novios. Entonces, como que hubo una diferencia entre ellos y ellos se separaron. Entonces, ¿quién queda con los jóvenes? Yo era el único que estaba ahí. Ok, Y en esos momentos, honestamente, yo no me sentía capacitado para liderar a unos por jóvenes, supuesto. pero yo estaba ahí.
Entonces recuerdo que no había quien predicara. Ya yo había predicado. Desde pequeños en el Boston nos enseñan a predicar, a leer la palabra y a todo eso. Entonces ese día me dicen, bueno, predica. Y era un grupo muy pequeño, era un grupo en ese tiempo, los jóvenes de la iglesia a mí eran como 40 jóvenes aproximadamente. Nos reuníamos en un salón y ahí eran las reuniones de jóvenes, era como un grupo de conexión, un grupo en casa grande de 40 personas. Bueno, da la palabra tú, te toca a ti porque no hay nadie. Y yo era el hijo del pastor, de uno de los pastores de la iglesia, entonces da la palabra tú. Estaba en mi proceso, ya no estaba haciendo nada malo, pero yo no me sentía como apto, por decirlo así. Entonces, ese primer día que doy la palabra fue el día que más se llenó eso. Tremendo. Y pasamos de 40 a 80. Y la gloria de Dios cayó. Yo no me acuerdo ni qué prediqué, honestamente. El bosquejo, yo creo que ha sido el bosquejo más enredado que he hecho en mi vida. Pero la gloria de Dios cayó. Tremendo. La gloria de Dios cayó. Y ahí escuché la voz de Dios y me dijo, que me decía, o sea, que me dijo en esos momentos, tú fuiste creado para esto, tú fuiste creado para impactar las generaciones. Yo me quebranté, pero empecé a tomarme en serio mi llamado. Y ahí sí empecé a formarme en esto de la predicación. Le dije a mi pastor principal, mira, yo quiero formarme porque yo siento que este es mi llamado. Y empezó a suceder una transición muy natural, y es que sin yo pedirlo y sin yo darme cuenta, los jóvenes que estaban ahí comenzaron a verme a mí como el líder. ¿Cierto? Y una de las cosas que Dios me dijo cuando estábamos en esa reunión fue que bajáramos al templo, al auditorio. El auditorio de nuestra iglesia es como para 1000 personas. Claro. Que bajáramos el auditorio aunque fuéramos 40, 50 jóvenes, que él iba a llenar esos puestos. Obviamente yo tenía mucho miedo en mi corazón, pero yo le hice caso y fue el primer cambio que hice cuando ellos empezaron a verme como líder. Yo dije, vamos a bajar. Y empezamos a bajar. Entonces éramos 40, pero imagínate un auditorio de 1000 personas con 40 jóvenes nada más. Claro. Entonces se veía súper vacío. Luego Dios empezó a traer gente, y de 40 pasamos a 80, de 80 pasamos a 100, de 100 pasamos a 200, de 200 pasamos a 300, de 300 pasamos a 500, de 500 pasamos a 600. Y hoy en día tenemos un ministerio de jóvenes grande, para la gloria y honra de Dios. Pero todo eso fue porque un día decidí tomarme en serio mi llamado. Así es. Y bueno, con respecto a mi esposa, en ese proceso decidimos nuevamente creer en Dios. Dios restauró nuestro corazón, restauró nuestra relación. Tomamos la decisión de casarnos. Al casarnos, al año, a los 6 meses, quedó embarazada. Tenemos nuestra primera hija, y al año de habernos casado, Dios nos llama a servirle tiempo completo al ministerio. Wow. Ya al pastorado de jóvenes como tal, y hoy en día los dos estamos pastoreando este ministerio de jóvenes. Ese es mi testimonio. Bueno, aquí resumido, porque yo sé que hay muchas otras cosas que de pronto no se pueden, no hemos podido tocar, pero es curioso que de pronto muchas veces creemos que nosotros nos alejamos de Dios y creemos que estamos alejándonos de Dios cuando en realidad Dios nos está preparando para acercarnos mucho más. Total. Y creo que eso, en pocas palabras, es lo que te pasó a ti. Y de pronto ya tú, sentado en esta silla, puedes decir, no, yo no me alejé porque quise, es porque me estaba preparando y Dios estaba preparando mi vida. Cometí errores en ese transcurso, porque hay que de pronto decir mucho de las cosas que nosotros hacemos, cometemos errores, pero todo tenía un propósito. Aquí es donde uno dice. Yo creo que no es una cuestión de alejarnos de Dios, porque Dios está en todo lugar. Exacto. Yo creo que es una cuestión de enfoque. Okay, sí. Digamos que mi enfoque en esos momentos no estaba en Dios y por eso no reconocía que Él estaba conmigo. Mi enfoque estaba en otras cosas. Estaba prestando la atención a las distracciones que me rodeaban, ¿cierto? Claro. Pero Dios siempre estaba ahí. Y el mensaje más grande de mi testimonio, es lo que yo le predico a los jóvenes, es que si te puedes dar cuenta, yo me alejé varias veces de Dios. Pero aunque yo me alejé varias veces de Dios, Dios estaba ahí conmigo. Claro. Y Dios siempre estaba brindándome una nueva oportunidad. Siempre. Quiero preguntarte algo. ¿Qué fue lo que tú más le pediste a Dios
que fortaleciera en tu vida y en tu ministerio? Bueno, ¿qué fue lo que más le pedí a Dios que fortaleciera? No mi carácter. Yo creo que mi carácter y de pronto que fortaleciera, sí, mi carácter para tomar decisiones Ok, correctas. Porque lo más normal es que los jóvenes tomemos decisiones incorrectas basadas en nuestras emociones. claro, Y en esas decisiones incorrectas es cuando metemos la pata. claro. Entonces yo quería tomar decisiones correctas para no meter la pata más. Hay momentos en donde somos seres humanos y vamos a seguir equivocándonos, pero lo importante de esto es que Dios gobierne nuestro carácter para equivocarnos menos. Claro, así es. Es Sí, correcto, menos de lo que ya tenemos que hacer. correcto. Bueno, te hago la pregunta porque en realidad, y es muy interesante lo que tú dices, porque todo se basa en decisiones. Sí, Toda nuestra vida está basada en pequeñas decisiones que pueden traer grandes consecuencias. Y una de las consecuencias que de pronto nosotros más arraigamos es el hecho de perder la presencia de Dios. Y eso es algo muy fundamental y me causa mucha curiosidad cómo tú, a pesar de que tomaste malas decisiones, tú aún así la presencia, yo digo aquí dentro de mi ignorancia, digo que la presencia de Dios aún estaba chocando con o sea, tu espíritu estaba chocando con lo que estaba rodeándote. sí, sabes. Porque en realidad eso es lo que tú cuando tú llegas a tu habitación, me imagino, a tu Cuando yo habitación, estaba en una discoteca yo sentía que no hacía parte de es esto. correcto. Y muchas veces nosotros nos sentimos así cuando Sí, estamos en un lugar que no es el que debe ser, porque a mí me ha ocurrido. sí, Yo he llegado a lugares donde definitivamente no debería estar y mi espíritu me dice, no, tú no debes estar ahí. Y aquí es donde nosotros decimos, el llamado es mucho más fuerte que incluso que nuestros planes. total, Y a veces nuestros planes son uno, pero el propósito de Dios es mucho mayor. Y ese totalmente, es inquebrantable. totalmente. Ahora, ¿sientes que de pronto en algún punto de tu vida pudiste omitir ciertos problemas que tú dijiste, yo, ay, pero ¿por qué cometí este error tan pequeño que de pronto me trajo una consecuencia muy grande? Omitir ciertos problemas, yo creo que pudiese Todos. haber omitido todos, honestamente. Eh, pero lo que tú dijiste, no, yo a pesar de... Lo que pasa es que cuando tú eres señalado por Dios, cuando tú eres Claro, escogido por Él, cuando el dedo de Dios está sobre ti, tú puedes estar haciendo lo que sea, pero hay algo dentro de ti que te dice, hey, tú fuiste escogido. claro. Tú no haces parte de esto y en algún momento tu vida va a ser dedicada por completo a Dios. Mira, yo sentí eso en todas las etapas de mi vida. Okay. Yo recuerdo que yo estaba en la iglesia, ya te voy a responder la pregunta, pero yo Tranquila. recuerdo que yo estaba en la iglesia y, y literalmente yo decía, yo no quiero predicar, cuando estaba adolescente que te conté, yo no quiero predicar, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser pastor porque estaba peleando con la Claro. iglesia. Pero aún estando en esa condición de rebeldía, yo veía a ciertos predicadores y había un fuego dentro de mí que decía, en algún momento Claro. tú eres el que vas a estar predicando. Claro, así Porque es. cuando tú eres escogido por Dios, tú puedes hacer lo que sea, pero Dios siempre te va a traer de vuelta a sus pies Así y el es. llamado y el propósito se va a cumplir en tu vida. Claro. Hubiese querido omitir muchas cosas, honestamente. Las consecuencias del pecado son grandes y a veces no dimensionamos esas consecuencias y nos dejamos llevar por esas emociones o esos placeres momentáneos que podamos sentir. Pero yo sí hubiese querido tener más fuerza de voluntad, más dominio propio para Claro. decirle a muchas cosas que no. Yo, por ejemplo, a las drogas les hubiese querido decir que no. Claro. Eso fue algo horrible, que nunca en mi vida lo quiero repetir, nunca Claro. en mi vida. Esa sensación fue lo peor de mi vida. El alcohol, aunque no lo crean, y en el momento tú te sientas chévere, te sientas feliz, te sientes alegre, cuando pasan todos esos excesos, tú sigues teniendo los mismos problemas. El alcohol y las drogas no solucionarán tus problemas. Tú sigues teniendo los mismos vacíos, tú sigues sintiéndote solo, porque aunque estés rodeado de muchas personas en una fiesta, yo era el alma de la fiesta. Yo era el costeño en Estados Unidos que era el Claro. alma de la fiesta por ser Exacto. costeño, por nuestra... Pero aunque yo estaba rodeado de personas y cuando pasaban esos efectos de las drogas, del alcohol, yo me sentía muy solo.
Claro. Me sentía demasiado solo. Entonces yo hubiese querido omitir todo y le doy gracias a Dios porque aunque pasaron esas cosas en mi vida, aunque tomé malas decisiones, Él estuvo ahí conmigo y yo hoy estoy aquí de pie. Yo te Claro. puedo contar que en Estados Unidos manejaba drogado, manejaba alcoholizado, me pararon varias veces y cuando a ti te paran en Estados Unidos en ese estado, lo más normal es que te lleven a la cárcel y te Claro. pongan una multa, te quiten la visa y chao, te devuelven, no entras más a ese país. A mí me pararon varias veces y yo creo que a mí me paraban ángeles. Yo creo que a mí me paraban ángeles porque a mí nunca me pasó nada. Yo no recuerdo las veces que manejé alcoholizado y al día siguiente me levantaba en mi cama. No recuerdo cómo llegué ahí, Tremendo. pero creo que era Dios cuidándome. Era Dios cuidándome, era Dios protegiéndome. Aún cuando yo estaba desenfocado de Él, Él estaba ahí. Aún en medio de las tormentas, Él está ahí. Aún en medio de tu ansiedad, Él está ahí. Aún en medio de tu dolor, Él está ahí. Él está ahí en todos los momentos de nuestra vida, Así es. cuidando de nosotros. Pastor, quiero preguntarle cómo impactó un versículo que usted nos mencionó ahorita, que es Josué 1:9. ¿Cómo impactó ese versículo a su vida? Josué 1:9, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo el Señor tu Dios iré contigo a donde quiera que vayas. Fue en un momento en donde entré en mucha ansiedad, en un cuarto en donde vivía en Estados Unidos, llegué a tal punto de vivir en un cuarto y dormir en el piso porque no tenía Ok. dinero para, me había gastado el dinero en los placeres esos Claro. momentáneos y recuerdo que estaba con mucha ansiedad y recuerdo que una de las cosas que mi mamá me metió en la maleta cuando me fui a Estados Unidos fue una Biblia. Ok. Y ese preciso momento en donde estaba en el piso con ansiedad, vi la Biblia. Abrí la Biblia y estaba precisamente en esta historia. Ok. Cuando Dios le dice a Josué, ve y esfuérzate que yo iré contigo a donde quiera que vayas. Ese versículo lo entendí, no en ese preciso momento. Yo lo leí, Ujú. sentí paz en mi corazón. Pero cuando estaba en mi proceso de restauración, este versículo tomó vida, ¿cierto? Claro. Y dije, ya entiendo por qué Dios me regaló ese versículo en ese momento. Ok. Y era porque Él solo necesitaba una decisión mía, que era volver a los pies de Él y Él iba a estar conmigo siempre. Y así ha sido desde ese momento en adelante que he estado con Él. Él ha estado conmigo, Él ha abierto puertas, Él ha hecho milagros en mi vida, ha hecho cosas que no esperé, me ha llevado a lugares que no esperé, me he sentado con personas que no esperé. Y siempre que estoy en un lugar recuerdo ese versículo, esfuérzate y sé muy valiente, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Eso me garantiza y me da la paz de que en todo lo que yo haga voy a tener éxito, porque el Todopoderoso está Así conmigo. es. No, el éxito en Dios es rotundo. O sea, apartados de Él no Nada somos nada. podemos hacer. Y bueno, quiero que hablemos ahora de un tema que es relacionado al tema del evangelismo. Ujú. Cuando comenzaste a evangelizar, a predicar, Dios te abrió una puerta muy grande y es el evangelismo. ¿Cómo ha sido ese proceso ahora de comenzar a predicar, no solamente viajando, sino también en las redes En sociales? las ¿Cómo ha redes. sido ese proceso? Todo en mi vida tiene que ver con ese viaje a Estados Unidos. Ok. Cuando yo regreso de Estados Unidos, estoy dormido en mi casa, tuve un momento de ansiedad bien fuerte, no podía descansar, pero yo ya había, como te conté, me fui siendo líder de adolescentes, entonces no podía descansar. Entonces ese día recuerdo que cerré mis ojos y le dije a Dios, Dios, si tú me llamaste para algo, yo voy a montar un video en TikTok predicando. Yo se lo cuento a los jóvenes, ese es mi testimonio en redes sociales. Claro. Voy a montar un video en TikTok predicando. Y si ese video se va viral, es porque tú me llamaste para esto y yo lo seguiré haciendo. Ok. Yo me acuesto, logré descansar, después de horas peleando con el sueño, me quedé dormido. Al día siguiente me levanto y ese video tenía mis primeros 3 millones de reproducciones. Tremendo. Cuando yo veo eso, yo digo, wow, tú estás conmigo, Dios. Y empiezo a trabajar en esto de las redes sociales. Empiezo a darle, empiezo a evangelizar. Y llegó un día en el que vi que
que había unas llamadas que se hacían bien obscenas. Mis videos más virales son los que son de unas llamadas. Sí, claro. Listo. Que yo me pongo al lado de una persona y digo, aló, Dios tiene esto contigo, etc. Ese video lo hacían otros influencers, pero lo hacían para el mundo, Claro. lo hacían para... Era un video, puedo contarlo, sí. Sí, Puedo, claro. normal. Era un video en donde se paraba una mujer, el hombre estaba ahí, la mujer decía, ay, me acaba de dejar mi novio, me acaba de dejar mi esposo, no sé, Sí, y claro. que porque la no sé qué y tal. En fin, era pornografía en redes sociales. Sí, claro. Entonces yo dije, o sea, el mundo está vuelto loco. Así es. Entonces yo vine y dije, cogí esta estructura y dije, voy a hacer algo parecido, pero que le dé la gloria y la honra a Dios. Cogí esa estructura, cambié todo el formato y lo que hice fue hablar indirectamente a una persona, y las personas que estaban consumiendo el contenido, yo lo que quería era que se identificaran con ese mensaje. Y lo monté en redes sociales y esos videos son mis videos más virales, 10 millones, 16 millones de reproducciones, 20 y pico de millones de reproducciones. Y ahí empezaron a llegar seguidores en todas mis redes sociales y empezó a crecer mi ministerio. Y así comencé a evangelizar en las redes sociales. Luego empecé a salir, a hacer impactos evangelísticos. Luego Dios me empezó a dar nuevas estructuras de video, nuevas estrategias para evangelizar hasta el día de hoy. Hoy ya no me considero, antes me consideraba creador de contenido cristiano. Hoy ya no me considero creador de contenido cristiano. Ya ha bajado un poco ese tipo de contenido porque estoy dedicado 100% al pastorado. Claro. Y creo que fue una etapa de mi vida en la que Dios ya me transicionó a otra nueva etapa. Claro. A veces sigo montando este contenido, pero ese contenido sé que fue una bendición para millones y millones de personas que lo consumieron. Sí, claro. De hecho, le coloco aquí mi testimonio de cómo lo conocí. Yo lo conozco a usted, es por uno de esos videos. Me llamó la atención el hecho de que muchas veces nosotros hemos visto ese tipo de contenido, porque lo he podido ver, y lo hemos utilizado malversando las ideas de querer predicar por predicar. Y predicar no solamente por predicar, sino solamente predicar para generar contenido, audiencia y lo que en realidad mucha gente utiliza esto, que es para ganar dinero. Y esa idea de solamente mirar el contenido para darle un mensaje sin fondo es lo que ha perjudicado a esta generación. Cuando yo veo ese mensaje que usted invita y lo vi con una joven que estaba sentada en una banca y usted le comienza a hablar indirectamente, yo pude percibir lo que esa muchacha en un punto de su vida pudo haber entendido que era una palabra para ella. Y eso es lo que en realidad muchas veces no se hace y estamos desaprovechando esta nueva herramienta que tenemos para poder predicar la palabra. Y es muy interesante que usted mencione el hecho de que sea una etapa, porque esa es otra perspectiva que tenemos que ver, y es que nosotros queremos que esta es solamente nuestra salida al mundo, pero son etapas. En algún punto Jesús dijo, voy a predicar, pero su etapa de predicar fueron 3 años. Su etapa de evangelizar, de traer las buenas nuevas de salvación, fueron por 3 años. Y hay gente que cree que va a pasar toda su vida estando ahí cuando Dios quiere llevarlo y transicionarlo a otros lados. Ahora, ¿en qué punto de su vida el pastor cree que se encuentra ahora? Además del pastorado, ¿en qué punto de su vida cree que se encuentra? Además del pastorado. Claro. Bueno, estoy aprendiendo a ser papá. Ok. Y creo que ese es mi primer ministerio. Claro. Mi familia. Estoy aprendiendo a ser papá. Todos los días le pido a Dios que me dé sabiduría para guiar a mi hija. Y estamos en esa etapa. A nivel familiar, a nivel ministerial, pues como te dije, estoy 100% enfocado en el pastorado. Y creo que esas dos cosas, mi familia y el ministerio, a mi legacy, en estos momentos de vida estoy enfocado en eso. Estoy en esa etapa. Sí, claro. Sí. Y el pastorado de jóvenes no es fácil. Nada fácil. Es una etapa bastante compleja. Me han sacado canas. Sí. Joven de 27 años con canas. Tremendo. 27 añitos. Wow. 27 años. Y es tremendo que somos jóvenes o que estamos en un proceso de juventud, pero a veces nos toca vivir etapas también al lado, porque así como hubo ese pastor que lo llamó cuando estaba en Estados Unidos
y estuvo pendiente de usted para que se devolviera y apoyarlo. Me imagino que usted también ahora está del otro lado de la barca, en el punto en el que usted dice, ahora me toca a mí ayudar a esos jóvenes que Sí, en algún total. punto estuvieron en mi posición o que están en esa posición que yo también pude vivir. ¿Qué consejo le deja a esos jóvenes que están pasando por circunstancias similares, que están pasando esa etapa de hijo pródigo, que se alejaron de Dios por buscar los placeres del mundo y que ahora no saben cómo volver a Él o simplemente han renunciado a Él? ¿Qué consejo le dan? Que hay esperanza para ellos. Hay esperanza para ti. Dios es un Dios que da segundas oportunidades, terceras y hasta cuartas. Claro, Eh, pero Él solo necesita que nosotros tomemos la decisión real en nuestros corazones de tomarnos en serio esta relación con Él. Cuando nos tomamos en serio las cosas de Dios, entonces Él suelta todo lo que había estado retenido para nosotros. Hay esperanza para ti. En medio del proceso no estás solo. En claro, medio del proceso, aunque pienses que estás solo, hay un Dios que manda a sus ángeles a cuidarte. claro. Y siempre te va a cuidar, te va a proteger. Y nada, quiero decirte que si Dios lo hizo conmigo, Él también lo hará contigo. Soy un hombre restaurado, que hoy le sirve a Dios, y yo estoy creyendo por jóvenes que van a servirle a Dios, que van a llevar la palabra de Dios a muchas naciones, que por medio de ellos sus familias serán salvas. Eso creo que es lo que yo siempre predico y lo que quiero por medio de mi ministerio, que jóvenes sean encendidos por el fuego del Espíritu Santo y que a través de esta juventud, de esta nueva generación, muchos otros puedan conocer a Cristo. Así es. Creo que lo base que debemos comenzar a predicar es que haya un cambio de carácter. Sí, Eso es algo que me impactó, que sí, nosotros oramos por muchas cosas materiales, porque crezcamos ministerialmente, pero pedimos cosas que en realidad pueden ser de ayuda, pero no nos preocupamos por nosotros mismos. Y sí, el cambio de carácter, esa metanoia de cambio de mentalidad que nos impulse a tomar buenas decisiones, es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Y totalmente, de ahí en adelante vas a comenzar a ser el ministro, el padre, el amigo, el pastor que Dios quiere que seas. totalmente. La verdad ha sido un placer tenerte en este lugar, pastor. La verdad, sé que no solamente dejaste un mensaje a las personas que nos están viendo, sino también a nosotros, porque de una u otra manera recibimos la palabra que tú nos has dado. Y quiero que también nos despidamos ahí con una corta oración para todos esos jóvenes que están lejos, están en otros países, que están alejados de su familia, pero que también necesitan recibir del poder de Dios. Claro que sí. Ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos. Y Padre, yo te doy gracias, Señor, por este privilegio de estar en este programa. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando a todos aquellos que están viendo este programa, Señor. Yo te pido, Padre, que le des las fuerzas, que le des la valentía para poder, Señor, decirle no a lo que tienen que decirle que no y sí a lo que tienen que decirle que sí, Señor. Yo te pido que hoy se levanten jóvenes radicales. Yo te pido, Señor, que tú los acerques nuevamente a tu presencia, Señor. Yo te pido, Padre, que ellos puedan entender que aún hay esperanza para aquellos que deciden en su corazón agradarte a ti, honrarte a ti, Señor, colocarte a ti en primer lugar en sus vidas. Oro por todos esos jóvenes que están atados por diferentes adicciones. Yo te pido, Señor, por el poder de tu nombre, que se rompan toda cadena de adicción ahora en el nombre poderoso de Jesús, para que ellos puedan ser libres, para que ellos puedan caminar confiado, para que ellos puedan caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria, como lo dice tu palabra. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que ellos puedan dar testimonio de las cosas poderosas que tú harás en su vida. Levanta corazones encendidos. Levanta, Señor, esa pasión por ti, por buscar tu rostro, por leer tu palabra, por tener tiempos de intimidad contigo, Señor, para que todos aquellos jóvenes que están escuchando este programa y todas aquellas personas que están escuchando este programa, Señor, puedan ser luz en medio de una generación que está apagada, que está perdida, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús declaramos que hecho está. Amén y amén. Amén. Pastor, Gracias. muchísimas gracias por Gracias a estar en este ustedes. lugar, por recibir nuestra invitación. Y sé que Dios habló a tu vida, así que por favor, comparte este video con todos tus amigos para que también puedan recibir la palabra de Dios. Así que ha sido un placer estar en este lugar. Por favor, quiero que compartas en tus redes sociales, también con tus amigos, y que nos sigas en nuestro canal de YouTube, en Instagram y en Facebook. Aquí abajo te vamos a dejar todos los enlaces. Dios te bendiga y Dios te guarde.